Eh, Buenos días, bienvenidos a nuestra actividad dentro de nuestro Congreso Mexicano de Recursos Forestales. Me permito presentarme, eh, Juan Manuel Chacón Sotelo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Fui presidente de nuestro Somerefo, de nuestra Sociedad Mexicana de Recursos Forestales, y bueno, me toca hoy participar como ponente en la apertura de nuestra interesante mesa de silvicultura y manejo forestal sustentable. Y es así como vamos a participar en este inicio de esta mesa de trabajo, y para ello me voy a permitir este, compartir la información que vamos a trabajar en este ratito para presentar esta ponencia. Y bueno, entonces vamos a hablar pues de lo que son la conferencia de apertura que se llama Estructura y tendencia de los bosques irregulares en el estado de Chihuahua después de 70 años de actividad silvícola, ¿verdad? Entonces vamos a abordar una temática importante por lo que representa nuestra actividad forestal en nuestro país y en especial y en particular para los bosques del estado de Chihuahua, ¿sí? Históricamente hablando de esta actividad forestal, la podemos caracterizar como un sistema de producción joven, ¿sí? Ya que apenas algunas áreas del territorio forestal del país están llegando a sus primeros 100 años de actividad silvícola, como lo destacan algunos técnicos, algunos colegas investigadores. El caso de Durango Rufino Meraz habla pues de una evaluación a esos primeros 100 años de la actividad silvícola en los bosques de nuestro estado vecino, que es Durango. Y en particular para los bosques del estado de Chihuahua, también históricamente se está presentando un libro que habla sobre los 100 años también del cultivo de los bosques en nuestro territorio forestal, que lo trabajaron los ingenieros Óscar Estrada Murrieta y Santos Gregorio Rodríguez, ¿verdad? Son en este momento eh, contribuciones importantes, y es así como vemos también esta pequeña participación que traemos ahorita y que vamos a hacer extensivo a través de nuestro congreso, esta valoración de los bosques en particular, llamados bosques o de estructuras irregulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son aquellos bosques originales a través de los cuales se inició la actividad forestal en forma ordenada en nuestro estado hace pues en esos 70 años, en otros lugares hasta igualmente 80 o 100 años, ¿verdad? Entonces estamos llegando pues a ese punto donde queremos evaluar en lo que es y conocemos como turno técnico, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en ese tiempo en nuestros bosques, cómo estaban, cómo fueron evolucionando en el tiempo, y bueno, tratando de interpretar lo que está ocurriendo en todo el ecosistema, en todo el ambiente que ha sido sometido a esas prácticas silvícolas, ¿sí? En cada una de las condiciones, ¿verdad? Esas condiciones temporales y espacialmente pues representan, ahora sí, que una excelente oportunidad para valorar el desempeño de la actividad silvícola en nuestros terrenos, ¿verdad? Entonces, es lo que vemos, históricamente algo valioso, ¿verdad? Eso va a representar, por supuesto, que esa evaluación que hagamos de la respuesta al manejo y todo lo que se ha implementado a través de las técnicas dentro de lo que son los bosques irregulares, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar. Y entonces, estas condiciones, hablamos de ellas, han mantenido a través del tiempo información valiosa. Y lo vemos desde 1950, que surge el proceso ya ordenado, ya normativamente documentado y apoyado fuertemente por información gasométrica del primer sitio experimental establecido en México llamado el Poleo, que se ubica y todavía existe, todavía está ahí,
el, en el estado de Chihuahua, en nuestra región del macizo forestal. Ahí tenemos este primer sitio, y es el que fortalece a lo que llamamos el método mexicano de ordenación de montes, porque ahí surge información que enriquece lo que se establecía en aquel tiempo como método mexicano. Entonces, por eso, a partir de aquí es que empezamos a integrar la información, esa información, pero básicamente lo que estamos valorando es la estructura diamétrica, porque es la que describe el comportamiento, la estructura de un bosque irregular. Y obviamente la densidad que trae cada clase diamétrica en, en toda su estructura, ¿verdad? Entonces lo que estamos ahorita valorando es el grado de respuesta, el grado de resiliencia de la estructura que va quedando conforme se va manejando, se va aprovechando, ¿sí? Y entonces en ese caso se ha ido evaluando cada una de las intervenciones dentro del ciclo de corta, que en este caso se estableció cada 15 años, ¿verdad? Y entonces estos resultados hacemos énfasis que por primera vez las estamos presentando en nuestro congreso, ¿verdad? Y bueno, pues entonces hablamos pues precisamente de esos comentarios que hacíamos sobre el método mexicano de ordenación de montes que surge en ese esquema, ¿sí? Para atender a las estructuras originales llamadas bosques vírgenes o irregulares, y a partir de ahí se establecen esas políticas, pero ya sustentadas en una buena información, ¿verdad? ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Cuál es el objetivo y el propósito, el rumbo de la estructura del manejo? Pues llegar a la estructura o tender hacia los bosques normales, ¿verdad? Ese es el inicio. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo seguimos este análisis, esta evaluación, ¿sí? A esos bosques irregulares? Bueno, vamos a considerar un modelo matemático que nos ayude a valorar el, esa dinámica, esa estructura, esa, ese ciclo de corta que pasó en ese tiempo, cómo se va a ir evolucionando, que la estructura residual que se está dejando. Y entonces, para ese propósito, recurrimos a lo que es el modelo de Liouville, ¿sí? Ya que, pues, por lo que se sabe y lo que conocemos, pues es el que permite jugar con la información de una estructura de bosques irregulares. ¿Por qué? Porque eh, demanda, pues, la aplicación de esa densidad por cada clase diamétrica o de toda la estructura diamétrica, ¿verdad? Entonces, por ello, para su aplicación, integramos esos dos pares de datos, diámetro normal y densidad en cada clase diamétrica, ¿sí? Y, por supuesto, a través del tiempo, para valorar cómo se fue moviendo esa densidad a través de cada uno de los diámetros, de las clases diamétricas, ¿verdad? Y bueno, pues en ese caso, en esos bosques, y bajo el análisis en este modelo, encontramos de entrada, así lo explica de Leopold, que las primeras clases diamétricas son los que tienen una mayor densidad de individuos, de árboles, las primeras clases de las 10 hasta la de 25, 30 centímetros. Y por supuesto que al otro extremo de la estructura, pues el número de árboles va bajando eh, fuertemente, la densidad se va perdiendo, ¿ya? Ese es normalmente lo que se ve, y así es la lógica de esa biología, de esa estructura, ¿sí? También se habla pues de que el valor de esa razón, de esa disminución, eh, varía para cada masa o cada tipo de masas, ¿verdad? Incluso dentro del mismo sitio que estemos evaluando, pero en el tiempo pues va a ir cambiando, y eso hace posible que estemos hablando de diferentes condiciones de la estructura, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a ir valorando en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, es importante señalar el hecho de contar con la integración, el análisis y la interpretación de la información que se da en el tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos los bosques, cómo se fueron dando en 1950, 1975, después de 15 años, ¿qué pasó? Y de haber sido intervenido, cómo responde el arbolado residual. Bueno, pues eso es lo que estamos buscando, y por eso precisamente pues,
hablamos pues de lo que es el modelo de Yokur y prácticamente nada más para recordar un poquito su estructura y vamos viendo que las constantes A y K de ese modelo para cada condición, ¿sí? Pues explica que A determina la tasa por la cual se expresa el número de disminución de árboles en las clases diamétricas sucesivas, que es lo que estamos viendo, cómo se está comportando esa constante en cada una de las evaluaciones. Y la K indica, pues, la densidad relativa de los datos de árboles en cada clase diamétrica y que a la vez hace el intercepto del eje de la silla, ¿verdad? Entonces, ese es lo que es el modelo de los datos, como ya lo decíamos, simplemente partimos a partir de 1950 hasta el 2020, y trabajando única y exclusivamente con diámetros normales y densidad en cada clase diamétrica. Y para 15 años, cada 15 años, que corresponde a los ciclos de Porta, ¿verdad? Eso es lo que hicimos a través del modelo de YouTube. Y bueno, aquí está nuestra base de datos, nuestra dinámica, que parte desde 1950, ¿sí? Y cada 15 años vamos integrando nuestra información que hemos tenido a bien darle seguimiento en el tiempo. Y bueno, calculamos una medida cuantitativa y cualitativa de lo que es la estructura, ¿sí? Cómo se va moviendo una variable de productividad, ¿sí? Como es el área basal, y vemos que cómo va bajando o cómo se va moviendo, porque la estructura está cambiando, la estructura diamétrica y sobre todo pues lo que es la densidad que contiene cada una de ellas. Entonces esta es nuestra base de datos que tenemos de 1995 hasta la última evaluación que fue la del 2020 e igualmente bueno, es importante destacar que en este caso en 1980 hasta 1965 aparece hasta la categoría de 85, 16 categorías diamétricas. ¿Sí? En el 50 no tenemos arbolado una categoría de 70 centímetros, pero ya en el 65 sí aparece. Pero nos vamos a 1980 y las últimas 4 categorías diamétricas ya no aparece arbolado. Es la dinámica que se trae en cuanto a su aprovechamiento. ¿Verdad? Y por esa razón, obviamente que vemos la disminución del indicador de producción, que es el área basal. En el 95 pasa lo mismo, no hay arbolado, ya no se incorporan árboles a las categorías, ¿sí? Va bajando nuestra área basal hasta el 2020 que traemos un área de cerca de 9 metros cuadrados, ¿verdad? Por hectárea. Entonces, esa es nuestra focalización que tenemos para, ahora sí, tratar de ver qué pasó con toda esa dinámica que estamos observando ya desde aquí. Y bueno, a través de lo que es el modelo, generamos nuestras estadísticos, las constantes K y A, ¿sí? Los coeficientes de R y lo básico estadísticamente en cada una de las evaluaciones, cada 15 años, ¿sí? En esas seis evaluaciones, ¿verdad? Y vemos cómo fue cambiando el número de árboles, ¿sí? Se mantuvieron 12 clases diamétricas, cuando llegó a haber hasta 16 clases, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos a ver el análisis que nos dice de Leopold comparativamente entre lo que tenemos, ¿sí? Originalmente en el bosque. Esta es la estructura que encontramos en su sitio, ¿verdad? Y al correr el proceso, esto es lo que nos dice de Leopold, es lo que debería de ver, ¿sí? 297, 280, con una gran cantidad de árboles en las clases diamétricas superiores, ¿verdad? Bueno, el factor Q, el factor de disminución, una constante que se mantiene también en un bosque, cuando hablamos de un bosque con una tendencia a la normalidad, ¿verdad? Entonces, ahí está el factor de disminución que se mantiene para cada clase diamétrica, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto a partir del cual iniciamos esa evaluación. Gráficamente, aquí vemos la estructura original,
de color azul, está totalmente irregular, porque así está su estructura, bosques irregulares, ¿sí? Heterogéneos, y tenemos lo que nos dice Heliokur, cómo pudiera ir avanzando hacia la curva normal, hacia la curva de cota invertida, ¿verdad? 15 años después vemos que cómo se mueve ese número de árboles, ¿sí? Y qué nos dice de Heliokur, otra vez, en el 65, pues esa es la estructura que debiera haber. Aumenta en gran medida la cantidad de árboles en las últimas clases diamétricas, es lo que demanda el modelo de Heliokur. Y el factor de inducción, con excepción de la de 50, todo se mantiene enorme, ¿verdad? Y bueno, la tendencia en una forma gráfica, vemos pues que ahí va acercándose, moviéndose la estructura original con respecto a lo que es el modelo de Heliokur, ¿verdad? Ahí seguimos en esa tendencia, ¿sí? 15 años después, otra vez, en 1980, aquí disminuye los árboles en las clases últimas, ¿verdad? Pero aumenta en las primeras clases diamétricas. Igualmente de Heliokur pide más árboles otra vez en las clases mayores. Y bueno, pues acá controla un poquito la densidad, ¿verdad? A través de lo que es el factor de disminución de Q, que se mantiene también una tendencia importante. Y ahí vemos, pues, la tendencia de lo que es su bosque original, lo que tenemos en la realidad con respecto a lo que debería de haber, de acuerdo a Heliokur, ¿verdad? Entonces el manejo nos va conduciendo, nos va llevando a esa estructura de bosques normales, ¿verdad? Bosques. Entonces es lo que estamos en 1980, una tendencia muy interesante. 15 años después, en 1995, otra vez, aumenta la cantidad de árboles, ¿verdad? ¿Sí? Aumenta acá en las estructuras, en los diámetros mayores, ¿sí? Y aquí cambia un poquito de Heliokur, baja la densidad, ¿sí? Y aumenta la densidad acá en estas partes para que haya dinámica hacia las siguientes anualidades, una mayor cantidad para que se mueva y se vaya manteniendo esa estructura, ese valor. Y bueno, entonces aquí, contrariamente a lo que veníamos viendo, hay una clase diamétrica que se dispara, ¿sí? La de 15 centímetros, la de 10 baja, esta aumenta, y bueno, de lo que traíamos ya una aproximación a los bosques normales, pues se rompe en esta evaluación de este ciclo de corta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que está viendo. ¿Bien? En el 2010, ahí baja la densidad otra vez, va a la baja, ¿sí? Va a la baja. Incluso de Leopoldo dice que menos árboles, ¿sí? Y bueno, ahí mantenemos la estructura, ¿sí? En el 2010. Y aquí tenemos, bueno, gráficamente, otra vez se vuelve a suavizar ambas curvas. La original, como están los bosques, pues sí se mantiene ese, esa estructura irregular, ¿verdad? Entonces hay movimientos, disparos acá, ¿sí? Y bueno, pues esa es la forma. Pero va tendiendo a eso, a esos bosques normales o equilibrados, ¿verdad? En la última valoración, que es la del 2020, pues igual tenemos un poquito más de árboles, ¿verdad? Y bueno, pues igual de Leopold, los predicios mantiene una cierta densidad y bueno, pues habla pues de mantener en las clases diamétricas jóvenes esa cantidad de árboles para mantener la estructura y sobre todo orientarla hacia los bosques normales, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos esa aproximación. Aquí es donde nos llama mucho la atención de cómo ya casi al final del turno, a los 70 años, cómo el objetivo original que se establece de conducir la estructura hacia bosques normales, pues se va logrando en las últimas dos evaluaciones, dos ciclos, ¿verdad? Y entonces aquí lo corroboramos con esta estructura eh, de lo que tenemos en, campo con lo que de Leocourt le gustaría tener, ¿verdad? Entonces esto es
una excelente aproximación a lo que llamamos bosques en equilibrio, ¿verdad? Entonces, hablamos de la estructura forestal evaluada, donde hemos venido señalando esos cambios significativos en cuanto a su dinámica de densidad por clase diamétrica. Eso es lo que vimos muy cerquita, cómo se va moviendo, cómo se va interviniendo, cómo se va moviendo eso, ese arbolado residual. Esos cambios se observan en particular en las últimas 4 clases diamétricas que decíamos desaparecen en 1980 y ya no se incorporan árboles a esas últimas clases. Entonces, hasta ahí llega hasta la de 65 años. Entonces, la tendencia de la estructura diamétrica de esos bosques se mira en las últimas 2 evaluaciones. Lo que decíamos ahorita. Nos aproximamos a lo que Meyer en un momento dijo y definió a este comportamiento, esa tendencia a conducirse a llegar a lo que son las masas balanceadas, ¿sí? O con una tendencia a una distribución balanceada, un bosque normal, un bosque que está plenamente constituido. Si son 12 categorías diamétricas, pues ahí están las 12 categorías. Pero además, tiende a ocupar el espacio en forma eficiente. Y entonces eso es importantísimo, enriquecedor, porque estamos observando que sí es posible conducir nuestros bosques a ese tipo de condiciones. ¿Sí? Entonces, el factor Q, el mismo factor Q nos va diciendo cómo se va moviendo. Y efectivamente, pues hay un equilibrio, ¿sí? Es una variable que guarda entre sí esa proporcionalidad de ir disminuyendo por cada clase diamétrica esa cantidad de árboles, ¿sí? Para llegar a cabo hacia la normalidad de esos bosques que estamos evaluando, ¿sí? Se dice que las intervenciones en concordancia con los ciclos de cada 15 años demuestra que el factor de disminución observa una mayor uniformidad en las dos últimas. Se establece esa relación. A través de 70 años de aplicación de la silvicultura a bosques irregulares, demuestra una excelente tendencia a la estructura llamada masa balanceada o de distribución balanceada. Lo que puede o lo que podemos interpretar o estimar hasta ahorita como una producción sostenible en el tiempo y en el espacio y que se basa en el acercamiento al llamado bosque normal. Entonces, este es una aproximación, un asomar a estos históricos datos, a esta información que, que existe y que podemos estar interpretando para ver realmente qué está ocurriendo en los bosques irregulares a través del tiempo y a través de la aplicación de la silvicultura de acuerdo a esa estructura y de acuerdo a las metas establecidas en sus programas de manejo. Que lo que buscamos es normalizar, ¿sí? O mantener el balance, una distribución balanceada, equitativa, entre cada clase diamétrica y la densidad para ir ocupando el espacio de crecimiento por esa estructura y mantener su forma irregular, ¿verdad? Entonces, eh, con ello, pues, damos por terminado y agradezco su atención. Mil gracias por estar acompañándonos y ojalá que haya esa respuesta interesante de todo este proceso que hemos iniciado. Gracias, muchas gracias.